Existen muchos mitos sobre la calibración de válvulas en motocicletas que trabajan por CHIM o monedas. Hoy vamos a explicar brevemente cómo hacerlo de manera técnica. Quédese hasta el final del video. Un problema con el que nos encontramos de pronto los técnicos o algunos mecánicos al momento de calibrar válvulas de este tipo es encontrar el CHIM requerido para dejar la válvula en rango. Entonces aquí vamos a explicar lo sencillo que es tan fácil como hacer una suma y una resta y ahí tenemos la moneda o el CHIM que necesitamos. Vamos a ver un poquito cómo trabaja el CHIM o la moneda con respecto a la válvula y el eje de levas. Entonces acá en el dibujo podemos ver cómo el eje de levas es quien pisa el CHIM. Ese CHIM es el encargado de darle la apertura o la holgura que debe de tener la válvula con respecto al eje de levas, ¿sí? A más B menos C. Vamos a explicar cada una. A es el espesor del CHIM o la moneda, es decir, la medida o el ancho que tiene este CHIM, ¿sí? Eso lo medimos con un micrómetro. B es la holgura medida con el calibrador de la minilla. Esa es la primera medida que nosotros vamos a tener porque cuando ponemos el motor en tiempo es lo primero que vamos a medir. Es decir, vamos a introducir las laminillas de espesor o las galgas entre el eje de levas y la moneda. Y ahí vamos a tomar la primera medida. Y C es el rango que nos da el fabricante. Para eso lógicamente debemos conocer a qué medida dice el fabricante que debe estar esa válvula. Bien. Un pequeño ejemplo entonces con KTM, una KTM 200, el manual o el fabricante dice que la válvula de admisión, o las válvulas porque son dos, deben estar en un rango entre 0.08 y 0.12 milímetros. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces lo primero que tenemos es la B, que es la medida que tomamos con las laminillas, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que esa medida nos dio 0.16. Esta sería la B, ¿no? Después, como ya vemos que está por fuera del rango, es una válvula que está muy abierta, entonces vamos a bajar el CHIM y vamos a tomarle una medida. La medida que nos da, nuevamente vuelvo y lo repito, esto se hace con un micrómetro. Entonces supongamos que nos dio un CHIM de 2.80. Y a esto le vamos a restar el rango. Nos podemos hacer en la mitad, 0.10 o lo podemos hacer con 0.8 o con 0.12. Recomendación, siempre dejarla hacia el lado, hacia la holgura mayor, ya que estas válvulas tienen la tendencia a cerrarse y ya explicamos por qué. Entonces aquí le vamos a restar el 0.10, que es la media de admisión, 0.10, y vamos a ver entonces cuánto nos dio. Esto nos da 2.86. Quiere decir que para dejar la válvula de admisión en esta medida necesitaríamos un CHIM de 2.86 milímetros. Esa sería la fórmula y mire que es muy sencillo, no es sino sume y reste y ya, pare de contar. Entonces es muy sencillita esa fórmula. Vamos a hacer un ejemplo con la válvula de escape, al revés, como si estuviera muy cerrada. La válvula de escape dice el manual que debe estar entre 0.13 a 0.17 milímetros. Entonces lo mismo, vamos a suponer que medimos y nos dio 0.04, ¿ya? Que es la medida que tomamos allá con las laminillas y está muy por debajo de lo que recomienda el fabricante. Entonces ya bajamos el CHIM. Supongamos que nos dio un 2.80. 2.80. Y vamos a restarle la media, que entre 13 y 15, entre 13 y 17 sería 15. Es 0.15. Listo, y vamos a ver entonces cuánto nos da. Esto nos da un CHIM de 2.69 milímetros. ¿Listo? Entonces, pues a simple vista podemos darnos cuenta de que para lograr abrir un poquito la válvula vamos a necesitar un CHIM un poquito más delgado que el que teníamos, ¿sí? Y con la fórmula, como vemos, no hay pierde, eso va a la fija. Aquí les estaba diciendo que lo mejor es dejarlo hacia el final del rango, o sea, más abierticas. ¿Por qué razón? Porque este tipo de válvula, a diferencia de las de taque de ajustador, tienden a ajustarse. ¿Por qué razón? Por el desgaste que hay en el asiento de la válvula y la culata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la válvula empieza a subir, con el tiempo empieza a subir y esta medida se nos va a ir achicando, se nos va a hacer más pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Si lo dejamos hacia acá, quiere decir que esa calibración nos va a durar mucho más tiempo. Esa es la recomendación que les podemos hacer a los técnicos. Aquí tenemos algunas de las herramientas que son fundamentales para hacer esta operación que acabamos de ver. Uno es el calibrador de galgas o calibrador de laminillas. Y esto es súper importante. Y esta es otra herramienta fundamental que es el micrómetro. Lo debemos tener sí o sí, si no, no podemos hacer esto. Entonces, como pudimos ver, es algo muy sencillo.
calibrar válvulas de esta forma, ¿no? Aplicando esta formulita que es suma, resta y ya, no es más. Y para los que no conocen de pronto cómo son los chims o cómo son las monedas, aquí les presentamos. No sé cómo los imaginaba, pero veas algo así pequeñito, viene de diferentes medidas. Hay algo que tener en cuenta y es que los fabricantes a veces no tienen estos chims de 1 en 1, sino a veces van de 2 en 2 o de 4 en 4. Hay que averiguar también el fabricante cómo vende estos chims para el momento que los vayamos a pedir. Entonces, espero que les haya gustado el video. Como vieron, es algo muy sencillo y vamos a estar subiendo más contenido. Síganos en redes sociales.